yo soy Cecilia Gijena y les voy a estar explicando notación científica y algo de unidades. Muchas veces me pasa que el resultado de un ejercicio es un número más o menos así y viene algún alumno y me dice, profe, me dio otra cosa, me dio esto. Y yo tipo, pero es el mismo número. ¿Qué significa este número? Es un número en notación científica. Tienen que interpretar el exponente que tiene el 10 y pasarlo a notación normal. En este caso, 10 a la 6 significa que tengo que hacer 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, o sea 6 veces, y eso multiplicarlo por el otro número. O sea que el procedimiento que tengo que hacer para hacer toda esa cuenta es correr la coma 6 veces. No son 6 ceros, son 6 decimales. Entonces al correr 6 decimales me queda este número, que es el mismo que habíamos dicho antes. ¿Cómo se hace si el exponente es negativo? Veamos este otro número. ¿Qué significa 10 a la menos 6? Lo tienen que invertir. Es una fracción donde el denominador es 10 a la 6. O dicho de otro modo, hay que dividir por 10 a la 6. Entonces sería correr 6 decimales, pero para el otro lado. Me quedaría así. Cuenten 6 decimales, el sexto decimal es el número que antes estaba del otro lado de la coma, y todos los demás decimales, bueno, después de ese. Esto tiene algo que ver con las propiedades de las potencias. Primera propiedad, producto de potencias de igual base. ¿Qué hay que hacer acá? Cuento cuántas veces 10 en una potencia, cuántas veces 10 en otra potencia. Entonces, en total, ¿cuántas veces 10 tengo? La suma de las dos potencias. Otra propiedad, división de potencias de igual base. Lo voy a pensar como fracción. En esa fracción trato de simplificar. ¿Qué me quedo después de simplificar? La recta entre las dos potencias. ¿Y qué pasa si yo hago una división en la cual el divisor es mayor que el dividendo? Me va a dar un exponente negativo. Y pensado como fracción, simplifico así y me queda esa fracción. Es una manera de justificar por qué los números negativos representan a una división. Y la otra, que es muy útil para cuando vean, por ejemplo, radiación, es la propiedad de la potencia de potencia. ¿Cómo se hace potencia de potencia? Bueno, la potencia de afuera me indica cuántas veces la potencia de adentro. Si volvemos a lo de producto de potencias de igual base, sumo esa cantidad de veces el número que dice la potencia de adentro, lo cual es equivalente a multiplicar por el número que dice la potencia de afuera. Entonces, generalizando, ahora se los pongo con letras en vez de con números. Estas serían las fórmulas de las propiedades de las potencias. Estas propiedades también son muy importantes para los pasajes de unidades. Por ejemplo, si quiero pasar de kilómetros a metros, fíjense en la tablita de prefijos, ¿qué significa el prefijo kilo? Dice 10 a la 3. O sea que 1 kilómetro son 10 a la 3 metros. Si yo quiero hacer al revés y pasar de metros a kilómetros, este 10 a la 3 lo tengo que pasar dividiendo. Lo cual es lo mismo que cambiarle el signo al exponente. 1 metro son 10 a la menos 3 kilómetros. ¿Y qué pasa si quiero pasar de kilogramos a gramos? Lo mismo. ¿Y qué pasa si quiero pasar de kilojoule a joule? Lo mismo. ¿Y qué pasa si quiero pasar de kilo-ohm a ohm? Lo mismo. No me vengan a preguntar para cada una de las unidades qué quiere decir kilo. Kilo quiere decir lo mismo en todas ellas. Siempre es 10 a la 3, para lo que sea. Esto se complica un poco cuando, además de usar el prefijo, tienen que usar el exponente. Por ejemplo, si tienen que pasar de metros cuadrados a centímetros cuadrados. Acá tienen cuánto es un metro, medido en otras unidades. Arriba de metros vienen los decímetros, necesito 10 decímetros para tener un metro. Más arriba vienen los centímetros, necesito 100 centímetros para tener un metro. Y arriba vienen los milímetros,
milímetros, necesito 1000 milímetros para tener un metro. Al ponerlo al cuadrado, tienen que hacer base por altura. Entonces, si la base es 10 decímetros y la altura es 10 decímetros, la superficie es 100 decímetros cuadrados. 100 decímetros cuadrados es 10 por 10. En centímetros tendrían que repetir el proceso para pasar a cada uno de los decímetros a centímetros. Y el último casillero me dice 10.000. Entonces tendría que hacer 100 más 100 más 100 más 100 más 100 más 100, 100 veces, eso es 100 por 100, 10.000. Usando las propiedades de las potencias, tienen que hacer 100 al cuadrado, y ahí les queda 10.000. Entonces, en las unidades de superficie, vamos de a 100 en vez de ir de a 10, porque hago 10 al cuadrado. Cada casillero son 100. En las de volumen, esto estaría al cubo. Entonces, en vez de ir de a 10, tampoco voy de a 100, voy de a 1000, o sea, de a 10 a la 3. Por ejemplo, esto es un decímetro cúbico, también conocido como litro. Lo que habíamos visto antes de la superficie, en este caso son 100 la superficie, 100 en cada piso, y tengo 10 pisos, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Esto lo pueden pensar con el método Excel. Las superficies, 2 dimensiones, se hacen con filas por columnas. Y los volúmenes, 3 dimensiones, se hacen con filas por columnas por pisos. Esto se puede hacer para cualquier otro exponente más allá del 3, pero bueno, ya me quedé sin maquetar para mostrarle otros exponentes. En nuestra realidad hay 3 dimensiones nada más. Otra complicación que pueden tener con los pasajes de unidades son las unidades compuestas. Por ejemplo, la densidad. Si ustedes quieren pasar la densidad a otras unidades, van a tener que hacer 2 pasajes. Uno para el de masa y otro para el de volumen. A su vez, el de volumen puede que necesiten los exponentes de las potencias. Entonces, ¿cómo paso, por ejemplo, 1 gramo sobre centímetro cúbico a kilogramos sobre metro cúbico? Por pasar el gramo, lo tengo que pasar a kilogramos. Y ahí pongo 10 a la menos 3 kilogramos. El centímetro cúbico lo tengo que pasar a metros cúbicos y ahí tengo que usar la propiedad de las potencias. Los centímetros lo paso a metros, pero además le aplico el cubo. Entonces me queda que 1 centímetro cúbico es 10 a la menos 6 metros cúbicos. Acuérdense que estoy yendo hacia metros cúbicos, por eso es 10 a la menos 6 y no 10 a la 6. Una manera fácil de no confundirse es pensarlo como una proporcionalidad. Número por unidad igual número por unidad. Si sube uno, baja el otro. Cuando tengo una unidad más chica, voy a tener un número más grande. Cuando tenga una unidad más grande, voy a tener un número más chico. Se tienen que compensar. Entonces, para ir a una unidad más grande, tengo que dividir. Y ahí me quedan exponentes negativos en la notación científica. Y si tengo que ir de una unidad grande a una unidad chica, tengo que multiplicar. Entonces ahí me quedan exponentes positivos en la notación científica. Y bueno, combinando las dos cosas, me queda finalmente 10 a la 3. Ahí usé la propiedad de división de potencias de igual base. Hice 10 a la menos 3 dividido 10 a la menos 6, menos 3 menos menos 6 es menos 3 más 6 y eso me da 3, o sea 1000. En otras unidades compuestas pueden jugar mucho con los sufijos para ahorrarse cuentas. Por ejemplo, una típica, el Faraday.
lo van a ver hacia el final, en uno de los últimos temas de esta materia. Les adelanto que es Coulomb sobre Volt. Ya van a ver qué es el Coulomb y qué es el Volt. ¿Qué pasa si yo multiplico y divido por el mismo número? Se cancelan, es equivalente a no hacer nada. Sigo teniendo un Faraday. Pero este número que puse lo puedo convertir en un sufijo. Entonces, 10 a la 3 es kilo. Un Faraday es lo mismo que un kilocoulomb sobre kilovolt. Puedo hacer lo mismo con cualquier otro sufijo. Puedo hacer milicoulomb sobre milivolt, gigacoulomb sobre gigavolt, microcoulomb sobre microvolt, lo que quieran según les convenga para el ejercicio. Mientras pongan el mismo sufijo arriba y abajo, sigue siendo la misma unidad que tenían como dato. ¿Qué pasa si yo tengo kilofaraday por alguna razón? ¿Qué tengo que hacer con el kilo? Lo tengo que poner solo arriba, porque habíamos visto que si lo pongo en los dos lados se cancela. Entonces, un kilofaraday es un kilocoulomb sobre volt. Volt solo, el volt no tiene sufijo. También habíamos visto que puedo dar vuelta a la fracción si le cambio el exponente. ¿Qué significa kilo? Quiere decir 10 a la 3. Puedo cambiar 10 a la 3 por 10 a la menos 3 si lo pongo abajo. Puedo invertir la fracción si le cambio el exponente. ¿Y qué es 10 a la menos 3? Es mili. O sea que kilofaraday es equivalente a coulomb sobre milivolt. A la inversa, si yo quiero hacer milifaraday, ¿cómo tengo que hacer? Le enchufo el mili al numerador. Me queda milicoulomb sobre volt. ¿Qué es mili? 10 a la menos 3. Lo puedo invertir 1 sobre 10 a la 3. Entonces ese 10 a la 3, ¿qué es? Kilo. Le puedo enchufar kilo al denominador. Y esto sería coulomb sobre kilovolt. Bueno, así se ahorran de andar haciendo muchos pasajes. Trabajan con los sufijos y nada más. Pongo el sufijo de la unidad compuesta al numerador de su versión desglosada o el sufijo inverso al denominador de la unidad desglosada. Les voy a contar cómo se pasa con la calculadora, para que ustedes no tengan que pensar tanto, un número de notación normal a científica o científica a normal. Primero, voy a poner un número cualquiera. Ahora, yo lo escribí en notación normal. Lo quiero pasar a notación científica. Toco modo, modo, modo. Ahora me dice fixed, scientific, normal. Voy a elegir scientific. Para que se cambie a scientific tengo que poner el segundo número. Bueno, y ahí me muestra esto. Proceso inverso. Si yo quiero tipear un número en notación científica y después pasarlo a notación normal, ¿cómo se tipea? Voy a poner, por ejemplo, exponente. Cuando pongo exponente ya está incluido el 10. No tipean el 10. Ya esto te entiende que es por 10 a la 5. Ahí me lo puso en notación científica. Si lo quiero pasar a notación normal, modo, 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 normal. Toco el segundo número y ahí me vuelve a escribir como estaba antes. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido y nos veremos en el próximo video. ¡Hasta luego!